Buenas noches, entonces, es un placer estar aquí. Quisiera, antes que todo, agradecer a la Fundación Caja Canarias por su invitación y por organizar ese debate en torno de un tema tan interesante y tan complejo a la vez sobre las ciudades del futuro y en realidad sobre el futuro, porque las ciudades son un elemento de ese futuro. No voy a hablar mucho tiempo ahora. Tengo conmigo dos personas ilustradas, profesionales, digamos, diría, del pensamiento, y que cada uno en su campo nos van a hablar de este tema. Yo, por mi parte, intentaré, digamos, concluyendo, hacer un repaso de los temas que me parecen importantes y después tendremos un turno de preguntas, un turno de 5 o 6 preguntas, todo depende, y nosotros contestaremos y después os liberaremos, o sea, podréis ir a cenar y hablar de otra cosa. Empezamos entonces con Javier de Lucas. El profesor Javier de Lucas es profesor catedrático de Derecho en la Universidad de Valencia. Es un especialista del multiculturalismo y estos últimos años, desde hace muchísimo tiempo, fue un pionero en esa materia del derecho de los inmigrantes. Tiene muchas obras escritas, muchos artículos. Es un hombre muy comprometido, siempre a mi parecer del buen lado. Es un intelectual solidario, comprometido y nos va a hablar hoy más o menos de este tema y sobre todo enfocándolo, digamos, en la cuestión de la multiculturalidad. Luis Bassets no necesita evidentemente presentación, además de ser un gran amigo, ahora un viejo amigo, yo, no tú, un viejo amigo, tenemos una vieja complicidad de París, de Madrid. Todos lo conocéis, es un gran especialista de geopolítica, es un director de periódico, trabaja en un periódico del que no voy a hacer ahora la publicidad, pero que conocéis todos, es director del país Cataluña. Y ha ocupado los puestos los más importantes en ese periódico. Es un hombre que reflexiona prácticamente sobre todo. Estos últimos años se ha especializado sobre los temas estrictamente geopolíticos y la verdad es que, tanto como para mi amigo Javier de Lucas, es un placer teneros los dos aquí y vamos. Ahora no perdemos tiempo en presentaciones. Paso la palabra al profesor Javier de Lucas para abrir, digamos, el fuego. Bueno, no sobre eso vosotros, el fuego así. Muy bien, gracias a mí. Compruebo que se oye y comienzo por decir que estoy muy contento y agradecido por esta invitación de la Fundación Caja Canarias, que sé que debo en buena medida no solo a Álvaro, sino también a Sami, que me permite compartir con ustedes y con dos personalidades como Luis y Sami esta conversación esta tarde. En mi intervención, como ha indicado Sami, quería hablar sobre todo de uno de los retos que plantea la gestión de un fenómeno que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas y también en la de las ciudades, que es, como él adelantaba, el de la multiculturalidad o la diversidad cultural a través de la presencia de grupos halógenos, inmigrantes y refugiados, pero también de la emergencia de grupos que son
portadores, agentes de la diversidad cultural y que hoy están más presentes, son más activos en la reclamación de su reconocimiento y en la reclamación de las consecuencias sociales, jurídicas y políticas de su legítima presencia en esas ciudades y en esas sociedades, porque su presencia como diferente, y este quizá es uno de los problemas que tendríamos que examinar, no es un fenómeno que haya que justificar, lo que hay es que entender y aprender a gestionar, pero es un hecho social y al mismo tiempo naturalmente responde, como es lógico, a la libertad. Una de las dificultades que se plantea habitualmente en relación con la política de las ciudades, pero no solo, también en el ámbito estatal, es cómo conseguir proyectos de integración. He de decir que a mí la palabra integración no me gusta, aunque debo reconocer que a esa palabra le debo uno de las circunstancias más importantes de mi vida y para mí de las más fructíferas. Fue gracias al arcano de esa palabra, integración, como tomé contacto en 1992-93, hace ya algunos años, como se ve, con un profesor para mí eminente y desconocido que era Sami Naïr. Imprudentemente le escribí una carta diciéndole que no entendía muy bien cómo se manejaba ese concepto y qué pistas habría que seguir para construir procesos sociales de integración. Para mi sorpresa, en vez de responder con la callada por respuesta, que es lo habitual en gente que tenía una situación preeminente ya en el panorama intelectual europeo, no solo francés en esa época, como Sami Naïr, pues se tomó la molestia de escribirme un montón de folios, explicándome problemas y complicándome más la vida, porque, como es habitual en Sami, problematizó lo que yo creía saber. Si ya yo creía saber poco, él problematizó lo demás. Pero bueno, fue gracias a eso que conocí a Sami Naïr, que es en mi vida intelectual la influencia más importante que yo tengo en mi vida intelectual, ¿no? Pero bueno, esto no es el tema. El tema es si podemos construir modelos de integración o llámenlo ustedes acomodación o llámenlo ustedes acomodo razonable, y estoy utilizando fórmulas que son también jurídicas y políticas, en nuestras sociedades, en las ciudades y también en los estados. Y aunque a Sami le va a entrar el temor de que, como casi siempre, me vaya por los cerros de Úbeda y divague durante horas, como estoy bajo su autoridad, que no me va a dejar divagar por más de 25 minutos, déjenme que empiece recordándoles algo que yo creo que tiene interés, y es en qué sentido los europeos, ya sé que este no es la cuestión, pero yo de diversidad cultural fuera de Europa hace poco, a diferencia de nuestro compañero Lluís Bassets y del propio Sami Naïr, y lo que conozco es un poco de la diversidad cultural que vivimos en Europa, ¿no? Que no trato de establecer como pauta o modelo, pero sí como el problema más inmediato de los que vivimos en ciudades europeas, ¿no? Y hay que recordar que John Stuart Mill, que les gusta a mis dos compañeros y espero que alguien más en el público, un pensador liberal de verdad, liberal, el Liberty de Mill, sigue siendo un libro de cabecera, decía que la mayor riqueza de Europa era la diversidad cultural. Y la Unión Europea parecía haber aceptado eso al escoger como lema unidos en la diversidad, la fortaleza en la diversidad, que por cierto es un lema muy distinto de cómo gestiona la diversidad el lema de los Estados Unidos de Norteamérica, que es e pluribus unum, es decir, de la pluralidad o de la diversidad, la unidad. No es ese el lema europeo, y eso me parece que es una diferencia importante, porque el lema europeo es más respetuoso con la diversidad cultural.
sabe que plantea dificultades, pero sabe que es un valor y que hay que cultivarlo, respetarlo, desarrollarlo y al mismo tiempo hacerlo armónico, ¿no? Lo que pasa es que yo me temo que los europeos hemos pensado solo en dos tipos de diversidades culturales. De un lado, la diversidad nacional. Mill está pensando en la diversidad de las naciones de Europa. No está pensando en la diversidad, piensa en la diversidad de las naciones europeas, de los estados europeos. El resto de la diversidad no es capital para él. Y luego él está pensando en otra cosa que creo que es característica del modelo liberal, que es muy bueno, pero que tiene sus limitaciones, y es que piensa sobre todo en la noción de diversidad como expresión de la libertad individual. Y eso se manifiesta sobre todo en las libertades clásicas y en todo caso en las preferencias secundarias, que se pueden gestionar cuando se hacen un poco más incómodas con el discurso de las libertades como derechos y de la tolerancia como ungüento. Es decir, bueno, sí, si se incrementa la libertad de preferencias individuales, si aparecen más preferencias que rompen un poco con la homogeneidad básica sin la cual una sociedad no puede vivir, pues bueno, recurrimos a las libertades codificadas y al ungüento de la tolerancia, ¿no? Yo creo que eso es un límite muy importante, no solo por los límites de la tolerancia en sí, que no es la cuestión, sino porque eso nos deja en un escenario que es solo uno de los posibles de la diversidad cultural. Hablando antes con Luis, con Sami, con Álvaro, recordaba Sami los tipos de conflictos de la tipología de Hirschman y cómo los conflictos de la pluralidad pueden ser negociables o no negociables según el tipo de planteamiento de mi identidad plural o diversa reivindicada. Cuando esa identidad se reivindica en términos esencialistas, no hay posibilidad de negociar el conflicto porque es un escenario alternativo, out-out, o el uno vence o vence el otro. Y entonces eso no es un modelo de gestión que nos sirva, ¿no? Es verdad que la Unión Europea tiene, y sobre todo los estados de la Unión Europea, tiene experiencia histórica sobre la gestión de la diversidad cultural halógena, la que nos parece más profunda, ¿no? La que realmente es, como diría otro filósofo que nos gusta a algunos más y a otros menos, a Sami le gusta menos que a mí, creo, Charles Taylor, él habla de la diversidad profunda, la diversidad que realmente pone la diferencia en términos respecto a los cuales, en teoría, tendríamos que tener consenso. Y claro, ahí esa diversidad es conflictiva y difícilmente negociable porque si uno piensa que algo es un derecho y yo, por el contrario, pienso que eso es un delito, mal asunto. Ahí es muy difícil de resolver, sobre todo si estamos hablando de derechos fundamentales. Seguro que los ejemplos están en la mente de todos ustedes. ¿Cómo ha gestionado la Unión Europea esa diversidad, la experiencia de esa diversidad que es sobre todo halógena y que vinculamos en muchos casos, algunas veces demonizándolo? Antes hablábamos también de Sartori, de un libro por muchos celebrado y por algunos de nosotros muy criticado, La sociedad multiétnica. ¿Cómo lo hemos gestionado? Bueno, ustedes saben que a comienzos de 2010, me corregirá Luis, que tiene mucha mejor memoria para eso y para lo demás que yo, dos de los líderes de los países europeos con experiencia en gestión de la diversidad halógena y en gestión desde modelos diferentes, el Reino Unido, Cameron, y Alemania, la señora Merkel, dieron por muerto al multiculturalismo. Dijeron, este es el final, sobre todo después de la experiencia traumática que vivía un tercer país que había intentado un modelo de gestión que no era exactamente ni el del multiculturalismo del Reino Unido, ni tampoco el modelo alemán, que sobre todo en relación con la gran minoría turca, es un modelo muy fuerte de sangre, de jus sanguinis, y de alejamiento de quienes ni siquiera admite como inmigrantes, porque según la teoría alemana, en Alemania nunca había habido inmigración, lo que había habido eran trabajadores invitados. Por ejemplo,
italianos, españoles y yugoslavos antes que los turcos, ¿no? Daban por muerto esta tercera receta, ¿no? La receta del multiculturalismo, y decían que el modelo holandés, con el trágico escenario salpicado por detalles como la muerte de Theo van Gogh, bueno, la muerte no, el asesinato, que no es lo mismo, ¿no? El asesinato de Theo van Gogh o el episodio traumático vivido por la diputada Aylan Hirsi Ali, que era una diputada muy crítica con la presencia del Islam en Holanda y sobre todo con el modo en que ese factor de diversidad cultural, que es un factor muy importante en las ciudades europeas y en los estados europeos, podía provocar, ¿no? Quedaba el otro modelo de gestión de la diversidad, que era el modelo francés, un modelo asimilacionista por republicano, no asimilacionista por cultural, sino porque lo importante es la república, la tradición republicana y democrática francesa que Lluís y Sami conocen mejor que yo, ¿no? Pero la verdad es que ese modelo entra en crisis con la radicalización de Sarkozy, que se pasa al bando, y es una tentación frecuente hoy, de lo que entonces era la tesis básica del Frente Nacional, que era la nacionalización en el sentido romántico de la oposición ante la diversidad cultural. Esto no es lo nuestro, estos diversos lo que tienen que hacer es renunciar a su identidad y convertirse, hacerse franceses, ¿no? Todo eso se radicaliza hoy con la exacerbación de un recurso al miedo en esta sociedad europea a la que recorre el fantasma del miedo, el fantasma del miedo que paraliza a los gobernantes europeos, que no nos ofrecen nada, porque lo que nos ofrecen es retroconservar lo añorado y por tanto no hay proyecto. Ese discurso del miedo ante la diversidad se ha vehiculizado, si me permiten el palabra, en un tipo de diversidad que se asocia con el Islam y que da lugar a algo que se llama islamofobia, aunque yo no estoy nada seguro de que el término sea correcto, porque dentro de islamofobia hay un batiburrillo, porque no es solo el miedo al Islam, que además no es único, que esa es otra, ¿no?, sino el miedo también al inmigrante árabe, al inmigrante africano, sea o no musulmán, etcétera, ¿no? Y eso ha provocado un crecimiento en nuestras ciudades y también en nuestras sociedades, en nuestros estados, del rechazo al otro significativo, al otro que es agente de verdad de la diversidad cultural. Lo que nos debiera preocupar no es que haya partidos que pregonan ese rechazo, sino por qué la gente los vota. Eso es lo que nos debiera preocupar, es decir, por qué la gente entiende cada vez más la diversidad según la vieja parábola de la Biblia del relato de Babel, ¿no? Recuerdan ustedes que en el relato de Babel la diversidad es un castigo. La diversidad lingüística es el castigo que Dios pone y al mismo tiempo el remedio para romper con la cohesión. El virus contra la cohesión es la diversidad lingüística, una forma muy visible de diversidad, y al mismo tiempo es el castigo a la ambición del Reinenroth de querer hacer una sociedad que escale al cielo, ¿no?, donde el mensaje es la diversidad es un mal, que en el fondo es de lo que estamos hablando, la diversidad como patología. Y sin embargo, paradójicamente, yo creo que las ciudades son una esperanza de entender en primer lugar y de gestionar en segundo de otra manera la diversidad. En las ciudades, y ahora hablo un poquito de las ciudades para terminar, en las ciudades, en la nueva democracia municipal, en la nueva ciudadanía que está surgiendo ahí donde estuvo la raíz de la ciudadanía, porque ciudadano es el que vive en la ciudad, y las ciudades, no me refiero ya al clásico francés, ¿no?, de la aparición del burgo, ¿no?, me refiero al origen incluso grecorromano, es en ese espacio donde la democracia viva, activa,
una democracia participativa, una democracia en la que todos juegan, es más fácil de plantear a pesar de las enormes dificultades. Porque habrá que recordar que en esa proximidad nos vemos todos como lo que somos, como diferentes. Pensar que la diversidad cultural viene solo del inmigrante es un error. Una de las fuentes de crítica al modelo impuesto y homogéneo de lo contrario de la diversidad, que es esa homogeneidad, es, por ejemplo, la crítica al patrón cultural del patriarcalismo. Y si alguien cree que eso no forma parte de una crítica a un supuesto patrón homogéneo y cohesionado de la cultura que está detrás de instituciones jurídicas y políticas, que vaya un oculista, porque esa diferencia, ya sé que esto nos llevaría a terrenos casi imposibles de manejar en este coloquio, ¿no? Pero esa diferencia cultural, esa diversidad cultural, que no solo es la crítica del patriarcado, sino de un modelo monocultural de identidad, de género y de ejercicio de la libertad sexual, es también otro de los elementos de esa diversidad con la que tenemos que vivir y jugar. Pero hay experiencia en las ciudades de gestión de la que podemos aprender. En un ciclo como este, que ha tenido, gracias, creo, al excelente diseño de Álvaro, un complemento cinematográfico, quizá no está de más recordar que en el cine encontramos testimonios del modo de gestión erróneo y no de la diversidad cultural, no solo en el plano estatal, sino en el plano ciudadano. En el cine francés, este ejemplo no sé si les va a gustar a Luis y a Sami, La haine de Mathieu Kassovitz, El odio, y que es una película sobre un aspecto que luego, en el estallido de la crisis de las cités en 2005, tiene un interés, porque ahí lo que se ve es que el problema básico no es tanto la diversidad, sino un fenómeno que no hay que confundir con la diversidad, que es la desigualdad. Es decir, que la diversidad es pretexto para establecer relaciones desigualitarias y relaciones exclusivas en el ámbito inmediato de las ciudades y localizadas en los espacios de las ciudades donde hay una presencia más importante de los agentes de la diversidad. Eso es un asunto que no podemos ignorar. La cinematografía inglesa ofrece muchos ejemplos de esto, ¿no? Yo me apuntaba aquí para recordar, aunque sé que son películas que la mayoría de ustedes, que son muy jóvenes, pues no habrán visto y pertenecen ya al territorio del vídeo del YouTube, me he apuntado a algunas películas de Stephen Frears, por ejemplo, Mi hermosa lavandería, que plantea ese escenario en el contexto inglés, que es muy diferente. Otras más optimistas, como las de Damien O'Donnell, Oriente es Oriente, East is East, o como las de Gunder Chapa, Quiero ser como Beckham, o Ser como Beckham me parece que era el título, y algunas muy pesimistas y no en balde mucho más recientes. Hay una que es de Christopher Morris y que yo creo que todavía se puede recuperar, que se llama Cuatro leones. Es del año 2010 y es interesantísima, porque vincula de un modo abierto, extraordinariamente crítico, manejando los tópicos, pero al mismo tiempo deconstruyéndolos, plantea la vinculación ya reciente, contemporánea, entre diversidad cultural y terrorismo. Entre un tipo de diversidad cultural, el Islam, que es también el del Islam converso, porque uno de los cuatro leones es un converso al Islam, y el terrorismo. No, decía, hay testimonios también que están en la línea de criticar el paternalismo buenista, porque ese es otro error, decir, no, en las ciudades, pues aquí vamos a organizar unos festivales gastronómicos periódicos y unos festivales folclórico-musicales, y entonces veremos la riqueza del folclore, de la canción o de las tradiciones culturales del Magreb, de
de los Tamazight o de quien sea, y todos vivimos contentos en este escenario, ¿no? Eso naturalmente es una ilusión, y además una ilusión fácilmente frustrada, ¿no? Hay algunas que ofrecen ejemplos distintos. En relación con inmigración y refugiados, yo a lo que hayan visto ustedes me permito recomendar un documental muy reciente que cuenta la experiencia de un pueblo italiano de la Toscana, Riace, un pueblo que sufre la despoblación, como lo sufren muchos pueblos de muchos territorios. Es un tópico decir que estamos en fase de desaparición de ese tipo de población. La población, lo comentaba Luis también antes, en 2050 3 de cada 4 habitantes van a vivir en ciudades, ¿no? Pero esa experiencia de Riace, que pueden ver ustedes en el documental Un paese di Calabria, de Sue Aiello y Catherine Catella, es un buen ejemplo de construir espacios de recuperación de lo público. Y con esta última referencia, en 3 minutos, es con lo que voy a terminar. Para gestionar la diversidad es importante el trabajo de, si me permiten el palabra, que no sé siquiera si es correcto, de morfología urbana, es decir, de intervención en la ciudad para hacer de la diversidad no un modelo que tiende al gueto y que hace que los espacios urbanos de una parte concentren población envejecida, la indígena, la de nosotros, que cada vez somos menos, y de otra parte barrios periféricos o centrales, si se instalan en los centrales desertados, de esa nueva población, de esos nuevos vecinos a los que no conceptualizamos como nuevos vecinos. Yo creo que las capacidades de replanificación e intervención en la ordenación urbana, de planificación de usos colectivos del transporte, de usos eficientes de recursos, de renovación de espacios públicos y de viviendas, de regeneración de esas viviendas, puede hacer frente a los riesgos de una mala gestión de la diversidad cultural en nuestras ciudades, que son básicamente dos: crear un sistema ciudadano que fortalece la segregación y la exclusión, y luego polarizar la distancia, la desigualdad socioeconómica, lo que impide ver a los nuevos ciudadanos como vecinos, como otros vecinos. Eso nos lleva a un tema político, y es qué derechos políticos deben tener esos nuevos vecinos, y a lo mejor es uno de los elementos a discutir, pero creo que hay que vencer ese temor a los nuevos vecinos como invasores, como gente que nos asedia y nos acecha, como fuente de nuestro miedo por el incremento de la delincuencia, que es otro de los tópicos clásicos del incremento de la diversidad. Políticas de desarrollo urbano sostenible que frenen la degradación urbana, el envejecimiento, creo que pueden actuar como antídotos interesantes. Creo que han visto ustedes aquí el documental La escala humana de Dalsgaard, porque estuvo aquí además Jan Gehl, ¿no? Y en uno de las mesas del coloquio. Creo que ese tipo de actuación puede ser interesante. Insisto, estamos hablando de civilización y diversidad cultural. Pensar que el modelo de civilización es el propio de aquellas ciudades, aquellas comunidades políticas básicas, básicamente homogéneas, es darse a la melancolía. Y eso no produce ningún resultado. El futuro no está ahí. El futuro está en espacios urbanos en los que, por el contrario, la característica más importante es esa diversidad. Para que esa diversidad no produzca fobotipos, quizá habría que encontrar la verdad de lo que he encontrado en un texto de Álvaro Arbelo en un libro editado por la Fundación con exposiciones sobre África. Habla ahí Álvaro de las notas de esa música secreta del ser humano que pueden desembocar en cacofonía
o que pueden desembocar en armonía. La armonía no tiene por qué ser la armonía clásica, según el patrón clásico, ¿verdad? Pero la capacidad de conjugación del reconocimiento de esa diversidad y al mismo tiempo de la necesidad de cohesión es capital para que nuestras ciudades tengan futuro. Muchas gracias, Sam. Gracias. Muy bien. Luis. Muchas gracias, Sami, muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar aquí en el foro de Caja Canarias, de la Fundación Caja Canarias, y de estar además con una compañía. La verdad es que yo hubiera preferido no hablar y seguir escuchando a Javier recomendando películas. Y además decir una cosa que es aclarar un poco los excesos que produce la amistad. Sami sabe muchísimo de ciencia política, de migraciones, de políticas migratorias. Javier muchísimo de multiculturalidad. Yo soy un periodista que lo único que sé o intento saber es ver, intentar entender, intentar ayudar a entender a los lectores, y muchas veces mis visiones están hechas más de interrogantes que no de certezas. Yo diría que casi siempre. Yo quisiera empezar contando un poco que a mí me parece que venimos de una época excepcional, ¿no? Este año pasado, 2016, ha sido la culminación. Acordémonos que empezamos diciendo no es posible el Brexit, no es posible que gane Trump. Ahora estamos con el alma en vilo, no es posible que gane Marine Le Pen. Yo espero que Marine Le Pen no gane, pero Trump ya ha ganado, el Brexit ha ganado. Y esto es la culminación. Es decir, venimos de una época, probablemente los 70 años, para decirlo claramente y sin exageraciones, pero también con naturalidad, los 70 años mejores probablemente de la historia de la humanidad. Nunca en lo que nosotros nos alcanza a la vista, un continente como el europeo, y podemos incluso ensanchar América y Europa, ha vivido una época de tanta prosperidad, tanta estabilidad, tanta paz, ¿no? Es decir, nuestros padres hicieron guerras, nuestros padres murieron, y nuestros abuelos en frentes militares en toda Europa. El caso de los americanos es distinto porque es un país de gran belicosidad y por tanto han seguido muriendo en distintas guerras, pero el caso de los europeos es muy claro. Es decir, las actuales generaciones que estamos entrando ya en la última fase, somos la primera generación que no ha visto, que no ha muerto en el campo de batalla, ¿no? No es únicamente la única cosa que ha pasado en estos últimos 70 años. Es decir, que la zona de prosperidad, de cooperación política, de estabilidad que ha vivido Europa ha sido realmente un caso único en la historia. La propia construcción europea es un edificio criticadísimo, denostadísimo, pero a la vez maravilloso, extraño, una construcción extraña, y también insólita, donde se combina la soberanía nacional, origen de muchos males, con la cooperación entre los países. Y de pronto nos encontramos, este año 16 fue la culminación, estamos ahora en la cima, pero ya viene de unos pocos años antes, desde que empezó la crisis financiera propiamente, 2007, en que han pasado cosas realmente insólitas y que han perturbado totalmente conceptos, nuestro sistema, nuestras instituciones, nuestra adhesión a valores y a ideas. Han pasado cosas, por ejemplo, que no habían sucedido propiamente desde la Guerra Mundial, si hacemos excepción de la guerra yugoslava, que es la anexión de Crimea, un cambio de fronteras súbito, sin que se produzca, además, ni un pestañeo, ante nuestros ojos
de pronto se ha producido ha pasado una cosa, este año 16, muy fuerte también, que es el golpe de Estado en Turquía, un país que era un socio a la adhesión, lleva desde el 63, es todavía un candidato a la adhesión, lleva desde el 63 como candidato a la adhesión y de pronto nos encontramos un país que está derivando a marchas aceleradas hacia la dictadura y hacia la dictadura personal, después de un golpe de Estado cruento, cosa que también era insólita en nuestras latitudes. Tenemos 4 guerras civiles en nuestras inmediaciones. Se dice pronto, a veces tenemos tendencia a olvidarlo. Ayer no, hoy tampoco por Siria, por el ataque químico en Idlib. Pero es que tenemos una guerra en marcha en Libia, tenemos una guerra en marcha en Siria, por supuesto, otra en Yemen y otra todavía en Irak. Y además unas guerras que están produciendo unos desplazamientos de población como no se habían visto también desde hace 70 años prácticamente. Tenemos en el corazón de lo que es el territorio europeo 2 regímenes que están también marchando aceleradamente hacia lo que se le llama, para buscar un eufemismo, democracias y liberales, pero que tienen cada vez menos de democracia y más de cierta forma de regímenes autoritarios, que son Hungría y Polonia, donde la separación de poderes se diluye. Las noticias que llegan últimas, por ejemplo, de la legislación húngara sobre ONGs y universidades extranjeras es auténticamente siniestra, pone en duda la libertad de cátedra y lo que es, además, la primera universidad húngara que ha hecho una labor extraordinaria en los últimos años y en la que, curiosamente, el propio Viktor Orbán se educó, que son esas paradojas, el auténtico promotor de esta. Tenemos, por supuesto, la aparición de un fenómeno, una gran novedad también en el paisaje del terrorismo contemporáneo, que es un paisaje que no es nuevo, pero la gran novedad ha sido el Estado Islámico, con su gran capacidad de utilización de los medios de comunicación y de las redes sociales, su gran capacidad para golpear de forma estratégica. Además, no es un terrorismo ciego que golpee al azar, sino cómo golpea de forma estratégica para dañar de forma muy clara e intervenir en la política europea. Es decir, estamos en una crisis que, en el fondo, si buscamos comparaciones históricas, no tenemos más remedio que buscar las comparaciones para intentar entender la historia, ¿no? Yo diría que los ingredientes de esta ensalada, en el fondo, son muy parecidos a los ingredientes de la ensalada de la crisis del 29 y de lo que llegó después, la crisis de los años 30, la aparición de los totalitarismos y los populismos, y acordemos que terminó con una enorme matanza que ocupó a todo el planeta, una guerra mundial. Hay que decir que hay grandes cambios desde entonces hasta ahora, pero los ingredientes de la ensalada están. Es decir, está la crisis financiera, que empezó además de forma muy similar, con hipotecas sobre inmobiliarias en Florida. Está la dificultad para reaccionar por parte de los estados. Hay que decir que esta vez, incluso a pesar de nuestra crítica legítima, cierta, sobre todo a Europa, Estados Unidos reaccionó mejor. Ahora supo reaccionar enseguida Obama, justo en el momento de la crisis, que como reaccionó Hoover antes de llegar Roosevelt. Las guerras, no hace falta que esperemos las guerras ya las tenemos, como los desplazamientos de población, como los ascensos de nacionalismos, populismos, xenofobia, exclusión del otro. Es decir, que la profundidad de la crisis, yo diría que está en los hechos que podemos ir describiendo y de los que podríamos desgranar todavía muchos más, ¿no? Hay diferencias, seguro, y sobre todo la diferencia más importante es que
en los años 30 teníamos un militarismo que ahora solo se manifiesta, también se manifiesta en aumentos de gastos de defensa, en escaladas, sobre todo en Asia, pero no tenemos el militarismo como una ideología instalada en las sociedades. No tenemos, hay totalitarismos, el Estado Islámico es un buen ejemplo, pero no es una potencia, sino que es un fenómeno más bien manipulado y instrumentalizado por otras potencias. Y tenemos sobre todo, lo que decía antes, la política. En los años 30 se produce una política que los economistas, creo que era la señora Robinson que decía de empobrecer al vecino, que consiste en devaluaciones de monedas para hacerse más competitivo y que de hecho es la que lleva a la guerra. Algo de esto hay ahora, en la alergia que tiene, por ejemplo, Donald Trump al multilateralismo comercial, a los tratados comerciales, su programa proteccionista. Donald Trump hoy se encuentra con Xi Jinping en Florida y una de las cosas que le soplarán al oído algunos de sus asesores, no todos, es que le diga a Xi Jinping que está haciendo devaluaciones ocultas de su moneda, cosa que no es verdad, porque China está haciendo lo contrario. Pero el ingrediente, por eso decía, el ingrediente es el mismo, es decir, la tentación por buscar, por hacer guerras comerciales, guerras monetarias, que terminan en guerras tout court, es evidente en este momento. Bueno, entonces yo diría que esta crisis, la envergadura de la crisis es evidente y como sucede con las grandes crisis, es un momento en que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Se da la paradoja que tenemos actualmente probablemente la cantidad de materia gris y de capacidad intelectual que tiene nuestro mundo es la mayor también de la historia. Nunca ha habido más think tanks, más universidades, más intelectuales y en cambio la capacidad de predicción yo diría que incluso quizá ha bajado. Quizá la desorientación es mayor, ¿no? Yo me centraría en 4 conceptos para intentar poner el foco sobre el tema del debate de hoy y del foro, que son la democracia, los medios de comunicación, que es la tecnología también, Europa y las ciudades. Y he dicho, todo está en crisis, aunque me gustaría hacer una salvedad, que ya lo ha apuntado Javier de Lucas en el fondo. No está en crisis, las ciudades no están en crisis, las ciudades son el futuro. El mundo va hacia el mundo urbano. De hecho, empezamos a atisbar que las megalópolis serán más importantes, ya son más importantes ahora que muchos estados nacionales. Los agentes del futuro serán las ciudades, en muchos casos. ¿Quiere decir que no lo serán los estados o los agregados de estados como pueda ser la Unión Europea? No, pero uno de los lugares importantes de la acción política y de la transformación del multiculturalismo, del rechazo o de la acogida, es la ciudad. Pero son lugares también de gobernanza difícil, tan difícil como los estados. Son lugares de conflicto y de gran inseguridad. Europa todavía es un remanso comparado con la inseguridad que vemos hoy en gran cantidad de ciudades en América del Sur y del Norte, el norte entendiendo México y no tan solo México, y en África. Y sobre todo la ciudad tiene un problema que es la dificultad para mantener el espacio público compartido, que es lo que hace a la ciudad, que la ciudad sea propiamente una ciudad. Porque claro, ciudades privatizadas, ciudades cuarteadas por los espacios privilegiados que separan a los ricos de los pobres, a los excluidos de los incluidos del sistema, esto no son ciudades, estos son otra cosa. Por tanto, la ciudad en su sentido estricto es precisamente el espacio público, los servicios, la capacidad de compartir ciudadanía. Medios de comunicación, que quiere decir tecnología.
También estamos en una crisis en el sentido doble, crisis, quiere decir, de cambio, de mejora en muchos aspectos. Tenemos unos medios de comunicación que han dado más poder a los ciudadanos. Buena parte de los cambios sociales que se han producido, de las revueltas que vemos desde que empezó esta crisis, algunas de ellas que han producido transformaciones extraordinarias, no siempre positivas, pero que han hecho grandes transformaciones, como fueron las revueltas de 2011 en prácticamente todo el mundo árabe, no se explican sin el uso de las redes sociales, sin el uso de los teléfonos móviles y luego, sobre todo, de YouTube, Facebook, Twitter, nuevos instrumentos de comunicación, pero que tienen también, por una parte, son liberadores, dan poder a la gente, sustraen poder a los que tenían poder en los medios de comunicación, a los periodistas, pero por la otra parte también son el campo de la manipulación. No podemos olvidar que en la reciente campaña electoral americana el medio de comunicación más importante es la cuenta personal de Twitter de Donald Trump, con millones de seguidores, 27 millones de seguidores, que le permite dirigirse directamente a sus seguidores y hacer realidad a través de la tecnología el sueño populista del liderazgo fuerte que conecta directamente al líder con las masas, que es lo que hace Trump con la gestión de su cuenta de Twitter, hasta el punto de que responde a los medios de comunicación que hacían de intermediarios hasta esta elección en toda la política americana. La formación de la opinión pública, por tanto, ya no pasa por los grandes medios tradicionales, por los profesionales del periodismo, por las televisiones públicas o privadas con sus informativos que marcan la agenda, o por los editoriales o los artículos de los diarios, sino que pasan por, a veces, en determinados casos, pasan por una cuenta de Twitter. Hasta tal punto esto está transformando el uso de los medios, por ejemplo, que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha introducido unos nuevos hábitos, una nueva cultura mediática. El nuevo secretario de Estado, Tillerson, ya no viaja con periodistas, como han hecho todos los secretarios de Estado, yo creo que desde los años 50, desde que empezó Estados Unidos a tener un gran papel en la diplomacia internacional. Señor Tillerson viaja más bien dicho, el último viaje que hizo, el viaje más importante que ha hecho a Asia, que hizo a Japón, Corea y China hace 15 días, lo hizo con una sola periodista de un medio digital desconocido prácticamente, que había apoyado a Trump en la campaña electoral. Y le dio la primera y única entrevista que ha dado Tillerson a un medio de comunicación. Ya he dicho antes, ciudades, medios de comunicación, Europa. Europa, es verdad que nos acogemos a la excelencia del proyecto, al pasado realmente eficaz del proyecto en cuanto a paz y estabilidad, pero también es cierto que este es un proyecto que ahora mismo se encuentra en una crisis profundísima, que está en una avería realmente seria. Por primera vez, un país socio quiere irse y se está yendo. Es decir, hasta ahora Europa era una máquina de crear prosperidad, paz y estabilidad, entre otras cosas a través de sus ampliaciones. Ahora ya sabemos que no va a haber más ampliaciones. No va a haber ampliación a Turquía y es muy difícil que haya más ampliaciones, entre otras cosas, porque lo que está sucediendo es lo contrario, que Europa se está encogiendo. Además, esto no está sucediendo en un momento cualquiera, sino en un momento precisamente en que Europa falla en las políticas que más esenciales son para el funcionamiento europeo. Y ahí quiero referirme fundamentalmente a la política de asilo y de migración, que es donde Europa demuestra que no tiene
por una parte, no ha creado los instrumentos para resolver las crisis que la afectan, pero por la otra parte no tiene la voluntad para hacer los pasos ahora necesarios para resolverlos. Con una gran paradoja, además, y es que quienes tienen que hacer estos gestos son gobernantes que tienen una presión genérica de las opiniones públicas para que resuelvan este problema, pero luego tienen una presión electoral concreta que les obliga a retenerse y a hacer exactamente lo contrario de lo que esta opinión pública genérica nebulosa europea les exigiría hacer. Entre estas crisis, antes he hablado de medios de comunicación, pero debiera concretar un poco más, también tenemos una crisis del periodismo, una crisis a la que quiero referirme más específicamente, que afecta además a la esencia del periodismo. Y la esencia del periodismo, como todos sabemos, es la verificación de las noticias, es decir, que contemos hechos comprobados a los ciudadanos. Estamos en un tipo de sociedades donde se ha invertido la jerarquía de valores que había servido hasta ahora. Hasta ahora los hechos no se discutían, lo que era libre eran las opiniones. Ahora es al contrario, los hechos tienen versiones, lo dice incluso una asesora del presidente Trump. Y parece que lo que hay que respetar son las opiniones. Es decir, que cuando alguien tiene una opinión, esto es como si fuera los hechos de antes. Es el mundo que se le ha denominado, además tiene una denominación nueva, aunque sean hechos antiguos, porque todos conocemos lo que ha sido la propaganda en la historia, la manipulación de la realidad, que es la posverdad, ¿no? Una verdad que ya no es verdad, que es una verdad que es mentira, ¿no? Y que permite la fabricación de una realidad doble. Y estamos constantemente, esto lo vemos además en la política de forma creciente, en que funcionamos en dos mundos paralelos. Es decir, ya no tiene que ver con las opiniones, sino con los hechos. Es decir, como si viviéramos, lo vemos en la política española y lo vemos en la política internacional. Lo vemos con Donald Trump, pero lo vemos también en la campaña del Brexit, donde resulta que se hace la campaña del Brexit diciendo que con lo que aporta el Reino Unido a Bruselas se podría pagar todo lo que le falta a la seguridad social británica, y al día siguiente los propios que han hecho esta campaña reconocen que es mentira y que es puramente un hecho propagandístico. Esto afecta además muy directamente a un oficio, al oficio periodístico, a su prestigio, a su credibilidad, y nos sitúa en una situación realmente muy comprometida, porque si no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre los hechos que definen a una sociedad, sobre los hechos sobre los que hay que hacer política, hay que gobernar, ¿cómo podrá funcionar la democracia? Si resulta que no somos capaces de decidir sobre los mismos hechos, sino que vivimos en mundos paralelos. Sin verificación de hechos no hay periodismo, y sin periodismo sobre hechos verificados, es decir, sin una verdad socialmente aceptada, no hay posibilidad de democracia. Y este es el siguiente concepto sobre el que quería hablar, que es la crisis de la democracia, que es una crisis fundamentalmente de la democracia representativa y de las instituciones democráticas, y es una crisis que tiene que ver, además, lógicamente, con el mal funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, sin un anquilosamiento del sistema no se produciría la crisis. La crisis es producto, el populismo no sale de la nada como una pulsión perversa que pretende organizar la sociedad a través de unas élites demonizadas. No, surge precisamente porque hay alguien que ha secuestrado la democracia y que ha sustraído la capacidad de alternativa a los sistemas democráticos y a los gobiernos. Creo, Sami, que tengo que ir terminando. Tienes 3 minutos todavía.
He dicho antes que yo soy un observador, no tengo soluciones, más bien yo espero las que me ayude a ver Sami y Javier. Hay una definición de la democracia que me interesa mucho, me gusta mucho y que voy a utilizar para concluir. La democracia real, la realmente existente, poco satisfactoria, poco democrática, poco digna de su nombre, merece alguna alternativa. Pablo Flores de Arcáiz, en un librito de hace unos años, dice una cosa que me interesa para el concepto de democracia y para los otros conceptos que he manejado, y dice que una sociedad es democrática cuando lucha por la democracia. Es decir, la democracia es la lucha por la democracia. Sabemos que no hay sociedades de verdad democráticas, hay sociedades donde se lucha por la democracia. Yo diría que también vale para el periodismo. Es decir, prolifera el periodismo adulterado, prolifera la posverdad, prolifera el periodismo en el que nunca sabemos qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Pero ¿qué es el periodismo? ¿Qué es la verdad? La verdad es también la lucha por la verdad. Es decir, el buen periodismo es la lucha por el periodismo de verificación. Tiremos del hilo, este último hilo, yo diría también que Europa es lo mismo, ¿no? Esta Europa en crisis, esta Europa del Brexit, esta Europa del divorcio entre las instituciones y los europeos, esta Europa distanciada e incomprensible. Europa también es la lucha por la unión de los europeos, es la lucha por superar los nacionalismos excluyentes y por seguir buscando este espacio de libertad y de derecho que ha sido Europa hasta ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Javier, primero por haber respetado de manera prácticamente, quería decir, calvinista, protestante, el plazo de tiempo que cada uno tiene y sobre todo por haber planteado tantos problemas y haber dibujado unas posibilidades, digamos, de soluciones. Es muy difícil hablar después de estas, lo digo sinceramente, digamos, de estas dos magníficas intervenciones. Y bueno, lo que me queda en realidad es que me toca ahora intentar problematizar de manera evidentemente demasiado general la manera con la que veo personalmente esta situación histórica en la que estamos y cómo se plantea para mí el problema del vivir en común, que es fundamentalmente el problema de las ciudades. El problema de las ciudades es cómo se constituye una ciudad, cómo se constituye un vivir en común. Javier aludía evidentemente a la vieja definición romana, griega primero y romana, la polis, la civis, que es fundamentalmente el vínculo social. ¿Qué tipo de vínculo social tenemos entre nosotros? No es obvio, es muy interesante, porque esta problemática ha sido cuestionada de manera muy dura en el siglo XIX, con el nacimiento de la filosofía liberal, sobre todo de la filosofía jurídica liberal, y ha sido también cuestionada de manera mucho más tajante en los años 70, finales de los años 70, los años 80, sobre todo después de la revolución de Reagan y sobre todo por Margaret Thatcher, que ella consideraba que las ciudades no existían, existían conjuntos, pero las ciudades como vínculo social era una creación del espíritu humano, porque lo que existe no es la colectividad, sino únicamente el individuo. El individuo tiene que encontrar su papel personal, individual, en estos grandes conjuntos complejos, muy difícil de definir. Y yo diría que fundamentalmente
si se toma la sociología de las ciudades, es muy difícil definir de manera perfecta cómo funciona una sociedad. Es algo muy complejo. Cada uno pone evidentemente en evidencia lo que le parece importante. El último que haya trabajado de manera muy profunda sobre este tema es evidentemente Giddens, y Giddens lo construye a su manera. Pero me parece que es un tema del que es muy difícil de hablar. Yo lo que quiero hacer aquí es lanzar unas tesis u hipótesis para hablar del mundo en el que estamos. Efectivamente, Luis tiene toda la razón, no sabemos dónde vamos. Es la gran característica. En un mundo en el que el conocimiento probablemente nunca haya sido tan importante y compartido a escala planetaria. Es decir, que hoy puedo hablar directamente con mi amigo en Chile o con mi amigo en Pekín. Bueno, estamos correlados, relacionados y podemos compartir experiencias, pero fundamentalmente me hace cada vez más pensar a la fórmula de este gran pensador. Podemos pensar de él lo que queremos, Ortega y Gasset. No sabemos lo que pasa, pero eso es lo que pasa, fundamentalmente. Estamos en un proceso, work in progress, estamos en un acto. Bien, yo creo que para mí, entre otras cosas, pues que podríamos entrar en el detalle, para mí hay 5 puntos que me parecen muy importantes, de los que quiero hablar 3 minutos sobre cada punto, tal y como lo que acabas de hacer sobre, digamos, los puntos que has puesto de relieve. El primer punto, rápidamente, es que creo que estamos experimentando el fin de un ciclo histórico. Dicho de otra manera, creo que el ciclo de la producción de la historia por parte de las sociedades desarrolladas occidentales se está acabando. Creo que la historia ahora no está hecha de manera esencial por los occidentales. Creo que el Occidente no tiene la capacidad ahora de producir una historia y imponerla al resto del mundo. Creo que ese proceso que ha caracterizado la civilización occidental desde el siglo XVI, a partir del Renacimiento, se está muriendo. Y de ahí vienen todos los elementos, digamos, que estamos experimentando. La historia ahora se ha hecho, tanto como la verdad, se ha hecho un proceso universal, un proceso mundial, en el que potencias nuevas contribuyen a la creación del modelo histórico que condiciona nuestra vida en común. Eso, me parece, es la característica central de la época en la que estamos. Doy un ejemplo muy rápido sobre este tema. A partir de los años 70, la última creación de la historia ha sido la globalización liberal. Gran creación histórica occidental. Es decir, hemos experimentado 2 mundializaciones en la historia. La primera en el siglo XVI, que se desarrolló como civilización agrícola, después civilización industrial, que generó la gran civilización industrial a finales del siglo XIX. Y a partir de los años 60, 70, sobre todo a partir de finales de los años 70, hemos entrado en otro ciclo. El ciclo de la globalización relacionado con, a la vez, la revolución industrial, tecnológica, la revolución ya en aquella época digital a su manera, la llamábamos hasta en aquella época la revolución telemática, y por otro lado, una inmensa revolución financiera
como nunca la habíamos experimentado. Esa globalización liberal, esta segunda globalización, porque la mundialización la conocemos desde hace muchísimo tiempo, esa globalización financiera entra hoy en día en crisis. No ha durado muchísimo tiempo. Es muy interesante saber porque después de 30, 40 años, y la teoría de los ciclos de Kondratiev nos ayudaría muchísimo en interpretar este proceso. Esa globalización entra en crisis, ¿y quién ha salvado la globalización liberal en 2008, 2010? Asia, fundamentalmente China. Es decir, un mundo que hasta la fecha era un mundo de copia y que se ha vuelto sujeto histórico decisivo en la producción de una nueva historia, en la producción de un nuevo relato. Dicho de otra manera, la globalización liberal que habíamos experimentado ha entrado en crisis y probablemente, pero podemos evidentemente discrepar y nadie puede imponer su verdad. Yo creo que esa globalización no volverá a seguir tal y como ha existido. La globalización liberal, el supuesto global mundialización feliz, ha fracasado. Y sabemos por qué ha fracasado. Ha fracasado porque ha aceptado la autonomización del sistema financiero mundial, una autonomización global, mundial, que hizo que la vida mundial, para hablar de esa manera, de cada ciudadano del mundo, estaba en realidad controlada por un sistema totalmente descontrolado. Es decir, un sistema financiero que no tenía nada que ver con la realidad. La crisis de los subprimes, absolutamente nada que ver. Es decir, la realidad, la creación del valor, la creación del proceso, digamos, de valor. Esa globalización liberal ha entrado en crisis y probablemente no volveremos en el pasado, pero la cuestión a la que estamos enfrentando es qué tipo de globalización, cómo podemos reorientar esa globalización. Y ahí nosotros no podemos definirlo solos, los occidentales. Ahí los chinos, ahí Asia, mañana África subsahariana, continente como América Latina, tienen su punto de vista y quieren una orientación que no será necesariamente la nuestra. La reacción en Estados Unidos hoy con Trump, para mí es una reacción frente a esta situación. Trump es un ideólogo del declive de Estados Unidos, no un ideólogo que propone una solución para el futuro de Estados Unidos. Es el primer elemento. Esa globalización liberal ha provocado, y en las ciudades lo vemos, ha provocado una orientación que se ha impuesto prácticamente en todas partes y de la que la Unión Europea ha sido también un factor. La privatización. Privatización casi generalizada de los sectores, los más importantes y, en el caso de la Unión Europea, de los sectores públicos. No es por casualidad. La privatización de lo público. La privatización, digamos, de la creación de riquezas destinadas a bienes comunes nacionales. El proceso de globalización liberal ha sido el mejor vector para eso. Y a lo que estamos asistiendo hoy es un elemento, no digo que eso va a vencer, pero es un elemento. Es frente a este proceso de privatización, al nacimiento de procesos alternativos, de movilizaciones alternativas, de experimentaciones económicas alternativas que quieren crear algo que sea alternativo a esa globalización liberal en todas partes. En todos los países hay sectores ahora que quieren escapar, por ejemplo, a la moneda, que quieren escapar al dinero, que ponen en marcha relaciones, digamos, entre ellos de tipo cooperativos, etc. Y esto se está desarrollando en todas partes. Dicho de otra manera, la crisis de la globalización está planteando hoy la cuestión de
las nuevas formas de socialización, las nuevas formas de democracia. Por eso la democracia está en crisis, que estaremos o no, seremos o no capaces de crear. Este sistema, esa idea, digamos, del fin de la producción de la historia por Occidente me parece fundamental. La segunda, rápidamente, dicho sobre este punto, a nivel estrictamente comercial, es una cosa tremenda, los economistas no se interesan a eso, no sé por qué, pero es una cosa fundamental. El único espacio económico en el que hubo crecimiento de manera continua, sin ninguna regresión, es Asia. Primero con Japón y después, desde hace prácticamente ahora 15 años, un crecimiento de 6, 7, 10% es un momento de China. Ahí está el crisol del mundo capitalista nuevo, si puedo hablar así. Mientras que en Europa estamos experimentando un estancamiento económico como nunca. Efectivamente estoy de acuerdo contigo porque Europa tenía detrás de ella todo el progreso económico del siglo XX, pero desde los años 80 es un estancamiento económico generalizado. Como un país, evidentemente Alemania ahora tiene 4 o 5% de crecimiento, antes en los años 80 Alemania, antes de la puesta tenía 7, 8, 9%, y no hablo de Francia. O sea, ahí hay un problema, digamos, de quién domina el crecimiento a escala planetaria. La segunda idea, muy rápidamente, es, y me parece fundamental, este fin de la globalización genera también, de manera mucho más profunda, y no voy a analizar, para mí, el fin de la vieja civilización agrícola e industrial. Creo que el mundo que hemos conocido, digamos, de la civilización agrícola, que es la civilización la más vieja en Europa, desde la Edad Media, la primera mundialización ha sido, tal y como lo ha demostrado muy bien Wallerstein en sus grandes libros, su gran libro sobre la primera revolución industrial agrícola en el siglo XVI, era en la agricultura, la mecanización de la agricultura y el hecho de que la agricultura sirvió para desarrollar este sistema industrial en el que estamos todavía. Este proceso es un proceso que ha entrado en crisis, en mi opinión, y eso tiene que ver con el tercer punto, porque estamos en una época en la que no podemos seguir explotando la naturaleza tal y como la hemos explotado. ¿Qué es lo que caracteriza la Unión Europea en su política agrícola común frente al resto del mundo? Es la idea siguiente, es que la PAC apuesta por una política agrícola de calidad, es decir, la producción cualitativa. ¿Y por qué se mantiene la PAC? Porque si quitamos la PAC, los resto de los países del mundo van a invadir el mercado agrícola, digamos, europeo e imponer un sistema de producción agrícola que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro, es decir, basado en los OGM, basado, digamos, en la cultura intensiva, basado en la cultura industrial de los animales, basado, digamos, en el tratamiento de las enfermedades de manera industrial, etc. Toda la batalla en torno del principio de precaución tiene que ver con eso. Y nosotros estamos ahora defendiendo una civilización agrícola muerta, una civilización agrícola en contradicción con la mundialización, con la globalización. ¿Qué dicen los americanos, los norteamericanos? Los países del sur, africanos, los australianos, los nuevos zelandeses, ¿qué dicen? Dicen, tenéis una política proteccionista y al mismo tiempo estáis abogando para la apertura del sistema económico. Contradicción. Creo que esa civilización está muy amenazada y probablemente estamos a un fin de ciclo. Yo me acuerdo de los debates que habíamos tenido en el Parlamento Europeo sobre este tema, que es un tema
absolutamente clave. Y de ahí viene la tercera idea, voy muy rápido, es que creo que uno de los elementos que es también un fin de ciclo es, no voy a desarrollarlo, es el eje medioambiental. El eje medioambiental no es un tema de movilización meramente político, es algo mucho más profundo. La insostenibilidad del planeta ahora es un elemento, digamos, que coacciona, que apremia absolutamente todo el sistema de decisión a escala planetaria. Lo ha demostrado muy bien la reunión de París y las decisiones que, digamos, se han tomado. Y, como decía Hölderlin, desde lo malo puede venir lo bueno, probablemente es un elemento también de esperanza. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se trata de una cuestión de insostenibilidad mundial. No se trata de una cuestión nacional ni regional. Se refiere al planeta entero. Y no tenemos, y eso lo afirmo porque creo que es la vía, no tenemos otro medio sino solucionar ese problema. Y la humanidad, como decía Hegel, se plantea solo los problemas que puede resolver. Encontraremos soluciones. Esta primera reunión en París ha sido un primer paso, pero encontraremos soluciones. Pero la consecuencia directa para la globalidad del sistema es la siguiente, y eso es el elemento positivo para mí, que no estriba únicamente en el hecho de que lo vamos a solucionar, sino cómo lo vamos a solucionar. Y yo creo que eso puede favorecer de manera exponencial el desarrollo de la democracia a escala planetaria. Es decir, que se trata de temas que interrogan, que cuestionan a cada uno, y eso puede favorecer el proceso de creación democrática en todas las sociedades. Creación democrática, es decir, en este sentido, transparencia, políticas puestas en marcha respecto a las poblaciones, etc. Miren lo que pasa ahora, por ejemplo, en Japón, después de la terrible crisis nuclear que han conocido. Las autoridades no pueden hacer absolutamente nada en toda esa región porque las colectividades humanas se están movilizando y todo depende en realidad de ellas. En este tema estamos probablemente frente a la creación de algo nuevo en la historia de la humanidad, lo que llamaría la creación de bienes comunes universales, de bienes comunes mundiales. Es decir, la posibilidad de tener en común en el planeta bienes comunes, la calidad del aire, la calidad del aire, la calidad del agua, la necesidad, digamos, de desarrollar el sistema económico sin dañar a las capacidades de reproducción de la vida, etcétera, etcétera. Es un elemento de fondo que está trabajando en las sociedades modernas, y veo que incluso en países como China ahora han hecho de este tema un tema central de recomposición de su política global. Entonces es un tema a la vez grave y de esperanza. La cuarta idea que quiero, digamos, avanzar aquí es el hecho de que hemos entrado en una crisis también del sistema. Luis habló de este tema. Hemos entrado en la crisis del sistema geopolítico mundial. Una crisis global, porque efectivamente durante años no habíamos conocido conflictos, y leí esta semana un informe del Instituto Sueco sobre el crecimiento de los conflictos, y ellos dicen que nunca hemos tenido tantos conflictos como estos últimos 15 años, a escala planetaria. Es decir, que el sistema geopolítico está totalmente desestabilizado. La estabilidad entre dos grandes potencias y potencias de transnacional ha terminado. Cuando un elemento nuevo ahora es la intervención cada vez más importante de las grandes potencias en las guerras periféricas. Antes no lo hacían, o lo hacían muy relativamente. Ahora intervienen en todas partes.
lo que significa que la peligrosidad del mundo es hoy en día mucho más importante que hace unos años, y significa que el equilibrio geopolítico está en mutación con dos elementos nuevos, es decir, con el papel de China. Y el papel de China ahora lo hemos conocido únicamente como un papel comercial y político, pero se va a volver papel geopolítico militar. Eso está claro. Y con un segundo elemento, y no voy a entrar en este tema, yo creo, no es porque soy pesimista, pero creo que desgraciadamente asistiremos en los próximos años, en las próximas décadas, a una relativa proliferación de las armas de destrucciones masivas. Creo que ahora eso está al alcance de muchas naciones, de muchos pueblos, y que basta para, digamos, decidirlo, para conseguirlo. Los especialistas saben que hay ahora unas potencias que tienen el armamento nuclear, unas no están en el Consejo de Seguridad, las otras están, Estados Unidos, Rusia, Francia, China, están Inglaterra, están en el Consejo de Seguridad, pero y la India no está dentro, Pakistán no está dentro y tiene el arma atómica. Y creo que hay potencias, como Israel lo tiene y no está, la tiene y no está, y hay potencias que están al borde de la creación. Irán, Egipto, Brasil, son potencias que pueden, digamos, en el marco de unos años crear esa arma nuclear, y si el mundo sigue siendo lo que es ahora, es decir, un mundo muy incierto, un mundo muy peligroso, no veo por qué no lo vayan a rechazar. Es un gran peligro de la historia en la que estamos. Rápidamente, la última idea que me parece importante es, hoy en día, como consecuencia de este enorme proceso de globalización, pero también de estos conflictos geopolíticos, también de la crisis ecológica mundial, un proceso de desplazamiento de poblaciones a escala planetaria. Se dice, según los especialistas, que hay como entre 200 y 250 millones de gente que se están desplazando por todo el planeta. No sabemos exactamente el número de gente que se está desplazando en el continente africano. Nadie puede controlarlo porque son países que no tienen fronteras guardadas, únicamente en unos puntos. Entonces, la gente va de un país a otro y es imposible controlarlo ahora. Pero sabemos que el 80%, más del 80% de los desplazamientos se producen ahí en África o dentro del continente latinoamericanos. Vi hace unas semanas Macri en Argentina atacando a los extranjeros, atacando a los bolivianos porque venían delincuentes colombianos, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un proceso de desplazamiento de poblaciones que a mí me parece que va, lo digo sin pesimismo excesivo, pero va a plantear problema. Va a plantear problema porque todos los mecanismos que podríamos, digamos, poner en marcha para hacer que ese proceso de desplazamiento pueda servir a la humanidad, pueda servir a los países que reciben esa gente, estos procesos todos están en crisis. No tenemos una política económica capaz de integrar a todo el mundo, no tenemos una opinión pública capaz de entender que hay que solidarizarse con esa gente, no tenemos instrumentos jurídicos capaces de proteger a esos desplazados, que sean inmigrantes o refugiados. Teníamos un instrumento absolutamente extraordinario, que era la Convención de 1951 para los refugiados. Todos los países de la Unión Europea rechazaron su aplicación. La primera cosa que hicieron fue violar la Convención de 1951. Y lo han hecho, como siempre, con la hipocresía tradicional de los potentes, cambiando los términos de definición.
el pacto entre Alemania y Turquía no habla de refugiados, habla de inmigrantes. ¿Ah? O sea que basta con cambiar el nombre para que los refugiados, los 4 millones de refugiados se transforman como inmigrantes ilegales, por supuesto. Entonces, todos los instrumentos, las herramientas con las que podríamos aprovechar de eso para reorganizar la sociedad, ayudar, están en crisis. No hay un país en el que, del que podemos decir, ese país es ejemplario. Quizás el único país que puede escapar a esa, pero de manera hay que discutirlo, es Canadá, es el único país. Pero fuera de Canadá, y Canadá porque tiene un continente, evidentemente, pero fuera de ese país, en todas partes, es el rechazo global. Y eso va a producir, Javier habló de este tema, eso va a producir probablemente conflictos esenciales, conflictos de esencialidad, de pertenencia, conflictos vinculados a la determinación del otro, no como un ser humano, no como un obrero, sino un ciudadano, sino el otro como negro, como árabe, como asiático, como musulmán, como judío, y yo no sé qué. Y eso yo creo que la época de los conflictos esencialistas es desgraciadamente una posibilidad que va a debilitar muchísimo, por eso la lucha permanente para resistir frente a eso es importantísima, que va a debilitar el Estado de Derecho en los países en los que existe Estado de Derecho. Lo que ha pasado en Gran Bretaña es muy interesante. La gente no conoce la historia de eso. La gente no conoce. Yo he vivido esa historia en el Parlamento Europeo. Tuvimos un debate en 2003, el Parlamento Europeo, para la libre circulación de los inmigrantes de los países del Este. Todos los países europeos, salvo Gran Bretaña, Suecia e Irlanda, el resto de los países europeos tenían una posición común. Decían, bien, entran, pero no hay que aceptar la libre circulación de los polacos, de los rumanos, de esa gente. Cada país debe tomar las disposiciones para controlar estos movimientos porque nuestros mercados de trabajo no lo pueden. Los únicos que dijeron ni hablar, vamos a abrir las puertas de manera increíble, fueron Gran Bretaña, Suecia e Irlanda. Fue Tony Blair que hizo un discurso en aquella época del Parlamento diciendo, pero somos hermanos, que vengan, tenemos trabajo en nuestro país, etcétera, etcétera. Fueron ellos que expulsaron y que están expulsando no solamente a los trabajadores de los países del Este, incluso también quitando derechos a los propios trabajadores de la Unión Europea, clásica. Con lo cual, estamos frente a un problema enorme, frente al que no tenemos que tener una posición ingenua. Tenemos que analizar esa realidad, ver cómo se plantea el problema y reflexionar sobre nuestra capacidad a elaborar, digamos, una verdadera política solidaria, porque lo sabemos, no tenemos otra solución sino intentar de vivir bien conjuntamente, porque no conocemos una sociedad que ha elegido la guerra de todos en contra de todos. Muchísimas gracias. Entonces, de lo que se trata es que cada uno... No, podemos contestar a todo lo que queremos, no hay reglas aquí. Es vale. como la globalización, o sea que puedes decir lo que quieres. No, que es muy provocador intentar responder a todo, porque Lo que de quieres. las 7 que yo he anotado, que en realidad algunas son dobles, con lo cual estamos en 10 si uno cuento mal, merecería la pena discutir o tratar de responder a todas, pero evidentemente no puedo. Voy a Javier, escoger alguna. Tienes 7 minutos, o sea que es mucho. 1 minuto por pregunta. Sí, Eso es una... 7 minutos. En la eso televisión es una cuesta eternidad. mucho. En televisión eso no se puede pagar. Bien.
lo que me resulta imposible es hablar de buenas prácticas respecto a los desafíos, eso lo dejo para Sami y Luis, porque claro, teniendo en cuenta la entidad de los desafíos, buenas prácticas, me parece imposible. Escojo una sobre la que quisiera decir un par de cosas, me ha provocado y creo que sobre esa puedo decir algo. Y es lo de en qué hemos evolucionado frente o ante el miedo al desconocido o frente al odio, ¿no? Y por una vez, para responder de un modo optimista y para decir que me parece que una parte importantísima de lo que llamamos cultura es eso que usted pregunta. Es decir, cultura en un sentido muy amplio que incluye ni más ni menos que al derecho, que eso a la gente le puede horrorizar, pensar que el derecho es cultura, pero es que el derecho es un producto cultural y que tiene mucho que ver con eso que usted plantea. Es decir, ante lo desconocido reaccionamos creando instrumentos, ante el miedo a lo desconocido, reaccionamos creando instrumentos de garantía que nos protejan, pero evolucionamos en el sentido de que no sean solo instrumentos defensivos, sino instrumentos que nos permitan mantener la relación e incluso desarrollarla en beneficio mutuo. Y en alguna medida, sé que estoy exagerando muchísimo, pero en alguna medida la historia más positiva de la humanidad es eso, porque la historia de la evolución de la humanidad en buena medida es cómo asegurarse frente al miedo a lo desconocido y cómo hacer de ese riesgo, desafío, una oportunidad de seguridad para mí que aprendemos que es también posible, sobre todo si es una oportunidad de seguridad para los dos. Con lo cual, en el fondo, estamos ante el dilema clásico, que ya sé que no es responder de un modo nada concreto, del instinto de cooperación que habita en nosotros también por necesidad. El instinto de cooperación y los instrumentos culturales, hasta qué punto el amor y la amistad son instintos o los hemos refinado culturalmente, es una cuestión a discutir en otro foro, pero en el fondo una parte de ese tipo de respuestas a instituciones y en el fondo también la misma actividad política, lo más noble que tiene es eso. La actividad política da el salto o puede dar el salto y lo ha dado desde una concepción que es esclava del miedo a lo desconocido, que es la política amigo-enemigo, en la relación smithiana, la política es amigo-enemigo, a una relación en la que es posible encontrar intereses mutuos, cooperar, establecer reglas, y eso es el derecho en la política, y eso también es el Estado de Derecho, y eso también es el Estado de Derecho y las reglas del derecho en las relaciones internacionales. Otra cosa es que estemos en un momento en que eso no funciona. Sobre la responsabilidad de Occidente en relación con el desastre o los desastres que afectan a una parte del mundo y en concreto a eso que ha llamado, el que ha preguntado, el mundo árabe islámico, van a hablar con mucha más autoridad ellos. Permítanme que haga una referencia solo a una cosa que me interesa y que digo también para fastidiar a algunos que hablan mal de eso, ¿no? Y es que mientras no seamos capaces de afrontar en serio la cuestión palestino-israelí, no hay solución. Y podemos hablar del Mediterráneo, de Egipto, de Siria, de lo que queramos, ¿no? Pero esa es una cuestión que subyace y en ese sentido yo creo que hay un desequilibrio brutal en el enfoque que tenemos en esa relación, y yo personalmente, aprovechando esta oportunidad que me da Sami de televisión, que no tendré en mi vida, pues diré que yo soy partidario en esto de hacer lo mismo que se hizo con Sudáfrica, es decir, boicot, desinversiones y crítica al Estado, que no al pueblo,
que no a los judíos, al gobierno del Estado de Israel mientras practique el espanto que está practicando. Y eso no quiere decir demonizar a un Estado que es lo más próximo a la democracia que hay en la zona, que eso hay que reconocerlo también, pero por la democracia hay que luchar y no tenemos claro. Sobre cómo puede haber confianza en la prensa, a ver, estando aquí Lluís Bassett, pues que responda a él, ¿no? Sobre la distancia entre los pensadores y la reacción de los pueblos ante los discursos y los políticos, diré lo de siempre, que vale, sí, de acuerdo, puede ser que una teoría no sirva de mucho, pero la realidad nos demuestra que prescindir de la teoría es mucho peor, me permite una paráfrasis de, vale, la educación no lo soluciona todo, pero pruebe usted sin educación, a ver qué consigue, ¿no? Y bueno, lo que conseguimos es esto, que es lo que se está consiguiendo, ¿no? Por otra parte, a lo mejor es lo buscado, quienes no quieren invertir en educación, digo, el gobierno Rajoy, por si no me estoy explicando bien. Y porque estoy diciendo mi opinión, que no es ni la de Sami, ni la de Lluís, ni la de Fundación Caja Canaria, se acostumbra a decir lo que yo pienso, y probablemente me equivoco, pero creo que lo que hemos vivido de desmontar el sistema público educativo, la inversión en educación e investigación, por no decir la desinversión o el castigo a la cultura, es una de las peores heridas que esta sociedad ha sufrido y que va a costar mucho restañar. La gente que sabe de investigación dice que en algunos campos de investigación es ya imposible recuperarlo, ¿no? A los que trabajamos en investigación con la propia cabeza y unos instrumentos tecnológicos que se llaman libros y cosas así, pues a lo mejor podemos hacerlo. Que sí, que me he pasado y no he respondido. Gracias. Luis. Bueno, después de las respuestas que ha dado Javier, yo ya me puedo ahorrar algunas, pero hay una que no me la puedo ahorrar, porque me la has pasado directamente. A ver, yo quiero explicarme bien sobre esto, y yo creo que uno de los grandes cambios que se ha producido precisamente con los medios de comunicación y con la tecnología es que también ha cambiado la organización, las estructuras e incluso las jerarquías. Y si no han cambiado del todo, están cambiando y estamos en un momento ya de unas modificaciones aceleradas. A los periodistas hay que exigirles responsabilidades individuales, no responsabilidades colectivas. El periodismo lo hacen los periodistas, no lo hacen las empresas, las redacciones, lo hacen los periodistas. Una marca periodística no es más que la suma de los periodistas que trabajan bajo esta marca y con su firma. Por lo tanto, hay que pedir responsabilidades individuales a los periodistas. Es como los delitos, ¿no? Los delitos son individuales, no hay responsabilidades colectivas. Creo que es muy importante porque la comprobación de las noticias, la verificación de los hechos, la argumentación luego fundamentada de los análisis, son responsabilidad de quien lo hace. Es verdad que hay medios que tienen un cierto tipo de artículos, hay que decir que no están precisamente en alza en cuanto a que los nuevos medios no los practican, que son los artículos editoriales sin firma. Son un clásico de los medios tradicionales, pero hay que decir que esto está, no sé si en decadencia, pero en todo caso cada vez hay menos. Y los editoriales clásicos sí son responsabilidad del director que firma el ejemplar del periódico. El resto del periódico, cada uno tiene su firma, a cada uno hay que pedirle su responsabilidad por lo que firma y por el trabajo que hace, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto es el prestigio del periodismo depende de esto. Depende de que buenos periodistas hagan bien su trabajo, sus noticias sean efectivamente noticias comprobadas y el lector crea en ellas. Hasta tal punto es así que, de hecho, hay incluso pues, quienes han hecho ya una especie de teoría de esto, y es que el futuro del periodismo son marcas individuales.
El periodismo no son las marcas corporativas los que van a funcionar en el futuro, sino que son cada vez más. Y esto lo vemos enseguida también en el funcionamiento de las redes sociales. Y es que el periodista ya no tan solo habla por una radio, interviene en una televisión, escribe en un periódico, sino que luego tiene Facebook, Twitter o incluso YouTube y se comunica directamente con el lector. Y es él individualmente quien se comunica con el lector. Creo que esta es la idea básica que quería decir. Luego, una segunda cuestión que quería comentar, al hilo de las preguntas y también de lo que ha dicho Sami, que me ha interesado mucho sobre el medio ambiente, ¿no? Lo que está realmente en una crisis profunda es la globalización financiera, la globalización neoliberal. Claro. Globalización que además Trump, con sus políticas, no hace más que profundizar. Por supuesto. La crisis, que él no hace más que profundizar. Pero la globalización en su sentido más genérico no tan solo no está en crisis, sino que es más necesaria que nunca. Claro. Medio ambiente, por ejemplo. Sabemos que el mundo no se puede gobernar desde el punto de vista medioambiental si no es de forma global. Por tanto, la necesidad de un gobierno mundial a la escala que sea, ya lo tenemos. La Conferencia de París es un cierto paso hacia este gobierno mundial. Y cuando Trump se echa para atrás, vemos una cosa muy interesante, y es que China quiere coger el relevo en el liderazgo de la gobernanza mundial. Esto afecta también a lo que, no me acuerdo por dónde era, la quinta pregunta, por allí era, que hablaba del miedo a lo desconocido. A ver, la globalización es tan efectiva que estamos perdiendo el miedo a lo desconocido. Nunca como ahora nos conocemos unos a otros en este pequeño mundo en el que vivimos. Nunca ha habido tanta comunicación entre culturas, entre gentes, comunicación no puramente por lo que vemos en la televisión, sino porque tenemos las culturas más lejanas, las tenemos al lado de casa. Por lo tanto, esta globalización que ha fracasado en lo financiero, en lo económico, no ha fracasado desde el punto de vista humano. Al contrario, incluso si hay un fracaso, lo tenemos en la política de refugiados o de migración, es porque nos la hemos creído. Hemos creído que había las libertades de circulación en todo, incluidas las personas. Y por tanto nuestro mundo está exigiendo, de una forma, si se quiere, adolescente, porque no tiene los instrumentos para conseguirlo, está exigiendo que la globalización funcione, que la gente pueda desplazarse e instalarse donde quiera, que ahora mismo es una utopía absoluta, sería imposible poder organizarlo. Tendría más cosas que contar. Una cosa, un detalle que sí que no quería olvidarme, toda la razón con el Estado Islámico. Deberíamos decir cada vez el autodenominado Estado Islámico. Para eso eligieron la marca, para poder confundir. Y luego una cosa sobre Mario Draghi. Yo no quiero, me importa poco el currículum de Mario Draghi, pero sí puedo decir una cosa, que si hay una política interesante, una política monetaria interesante en los últimos años, frente al rigorismo alemán, ha sido la política de liquidez practicada por Mario Draghi y que la ha practicado a pesar de la señora Merkel y a pesar del señor Schäuble. Es decir, que ahí yo creo que hay que, lo que antes decíamos de la verificación de los hechos, no basta con el currículum de una persona, sino que hay que ver qué es lo que ha hecho, y analizar qué es lo que está haciendo. Y yo digo en estos momentos, de toda la plana mayor de líderes, de gobernantes europeos, Mario Draghi es el que más confianza me suscita. Bueno, es otro. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Entramos ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo sobre Draghi. Estoy de acuerdo sobre Draghi. ¿Estás de acuerdo con Draghi? Siento mucho, pero tengo que apremiar a estos dos magníficos cerebros. No podemos, porque tengo... evidentemente Álvaro me ha puesto un papel aquí de policía y tengo que controlar todo eso. Yo voy a hablar muy rápidamente. Yo tomaré únicamente 3 puntos porque creo que habéis contestado a todo. 3 puntos que me parecen importantes en las preguntas. Primer punto, la distancia
entre la voluntad de integración y de los políticos y la reacción de los pueblos. Yo no creo que haya una verdadera voluntad de los políticos para favorecer a esa integración. El tema es muy complejo. Los políticos sobre este tema, si se toma históricamente el hecho, han avanzado con la espada detrás, digamos, de su espada, precisamente. Han avanzado porque la opinión pública, porque los propios inmigrantes se han movilizado estos últimos 30 años de manera absolutamente extraordinaria en toda Europa. Si no, yo me acuerdo, en los años 80, en los años 70, los políticos franceses no querían aparecer en fotos en la televisión con inmigrantes, porque aparecer con inmigrantes podía costarlos votos, digamos, electoralmente. Y fue poco a poco una batalla enorme que hicieron los inmigrantes y sus hijos para poder imponerse como sujetos de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, los políticos no son malos, no se trata de decir... Es que los políticos, el problema de la acción política, y no voy a entrar en los detalles, es un problema muy sencillo. Tenéis dos tipos de acciones en política. Hay la política de las pasiones y la política de la razón. La política de las pasiones es la política de la opinión pública. La opinión pública funciona con las pasiones, no funciona con la razón. Y el trabajo del político es reemplazar progresivamente la pasión, introduciendo elementos explicativos, racionales, para transmitir pedagógicamente una visión mucho más a la vez compleja y solidaria. El hecho es que estamos en sociedades en que, con los medios de comunicación precisamente, en que la política de las pasiones, la política de la emoción, domina la política de la razón. Y eso es un problema muy importante y muy difícil de superar. Uno tiene que haber tenido responsabilidades políticas sobre este tema para saber verdaderamente lo que significa. Cuando el primer ministro dice, bueno, eso es verdad, pero no lo puedo decir, porque me va a costar electoralmente, estáis ahí en la gestión de la política de las pasiones y no de la política de la razón. El mismo señor sabe que es verdad. Sabe que es verdad. Tengo una experiencia extraordinaria. En 1981, cuando Mitterrand ganó las elecciones, encargó un grupo de sociólogos hacer, digamos, una investigación, un informe sobre el trabajo que hicieron los inmigrantes para desarrollar a Francia. Y se demostró que prácticamente todas las autopistas, las ciudades han sido construidas por los inmigrantes. Y a la hora de presentarlo el informe, él dijo, yo no voy a utilizar eso, porque si lo utiliza me van a decir, mira, estás minorizando a los franceses, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un mundo muy complejo. Primer tema. Segundo tema, y evidentemente eso significa que hay una desaparición de la ética, por supuesto. Es un tema también gordo, la relación ética-política en una sociedad auténticamente democrática. Segundo elemento, rápido, porque no me parece una cuestión, digamos, me parece una cuestión importante como la cuestión del patriarca y del matriarca. Es una cuestión muy importante, pero yo no quiero que pasemos del patriarca, lo digo de manera provocativa, pero lo pienso, que pasemos del patriarca al matriarca. Para mí no significa nada eso, porque el matriarca también tiene sus defectos. El problema no está ahí, el problema es pasar de una sociedad patriarcal basada en el despotismo del hombre a una sociedad en la que hay una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y no solamente entre ellos, entre todos los géneros. Y eso es muy difícil de conseguir, muy difícil porque incluso necesitamos, para llegar a esa sociedad de igualdad, introducir desigualdades para llegar a la igualdad. Es decir, dar mucho más poderes a las mujeres que a los hombres, por ejemplo.
¿ah? Y eso es para recuperar históricamente este terrible retraso histórico que ha hecho que las mujeres desde miles y miles de años siempre es la única verdadera dominación que está arraigada profundamente en todas las comunidades humanas, siendo que este género, el género femenino, ha sido dominado por todas partes. No hablaré de las experiencias de matriarcas que son muy discutibles y que, según los antropólogos que conozco por lo menos, son muy problemáticas. Nuestro problema es la igualdad. ¿Cómo elaborar la igualdad? Es la cuestión central. Y termino, tengo 2 minutos, no robo nada, termino sobre un tema que me parece importante y no lo hemos, desgraciadamente, porque no hemos tenido tiempo, desarrollarlo. Yo os animo y aprovecho de la situación, de esta oportunidad, para desarrollar la solidaridad con los refugiados. Estamos en una época en la que ahora el ser refugiado se ha vuelto casi un crimen para millones de gentes en Europa. No sabemos exactamente cuál es la situación de los refugiados en Grecia y en Italia. Se dice que hay más de 1 millón de gente que no tienen el estatuto de refugiados, no tienen el estatuto de inmigrantes, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y que están vagando por toda Europa. Hay campos de retención de los inmigrantes. La Unión Europea acaba, digamos, de denunciarlos en algunos países del este, en el que se trata como animales a estos refugiados. La situación de las mujeres subsaharianas que quieren atravesar y que pasan por Libia, no os digo cuál es la tragedia que viven esas mujeres. Muchas, sino una parte importante, tienen que pagar con su cuerpo la posibilidad de pasar del otro lado del Mediterráneo. Estamos frente a una de las más trágicas, a uno de los desastres más extraordinarios de la historia civilizada desde la Segunda Guerra Mundial. No lo podemos, digamos, determinar cuantitativamente porque se ha vuelto verdaderamente un problema cualitativo. En Grecia hay unos pueblos en los que los ciudadanos de esos pueblos no quieren que los hijos de refugiados puedan ir a las escuelas, porque dicen que son diferentes, etc. Y las autoridades han creado escuelas específicas para los hijos de refugiados. Por la mañana los griegos y por la tarde estos hijos. Y la vida en los campos este verano ha sido dramática. Las ciudades, estamos hablando de las ciudades, son los lugares verdaderamente de solidaridad con esa gente. Son los únicos lugares, porque los estados, ellos están en la tercera razón, que es la razón de Estado, la razón cínica de Estado. Es decir, cuál es nuestro interés y cómo puedo conseguir a través de los refugiados más financiación, más dinero que puedo utilizar para otras cosas. Os doy un ejemplo. Bulgaria ha recibido 160 millones de euros para acoger a los pocos refugiados que han llegado ahí. Utilizó, según datos publicados la semana pasada, 120 millones para construir barreras, para construir vallas. 120 millones. Entonces, estamos en una situación trágica. La solidaridad debe venir de la ciudadanía, debe venir de las ciudades, porque las ciudades viven el día al día y los refugiados saben que no pueden dirigirse hacia los estados, pero necesitan en la calle, en todas partes, que se les miran, digamos, con un poco de solidaridad, porque no tenemos otra solución frente a esa tragedia. No tenemos medios de estados, pero por lo menos cada uno puede hacer algo frente a esa pobre gente. No son inmigrantes, los hijos de 6 meses, de 8 años que han llegado, no son inmigrantes. Y el discurso político consiste en considerarlos como inmigrantes. Y es lo mínimo que podemos hacer con nuestro nivel de riqueza, que ayudar a esa gente, porque nuestros estados no han sido capaces de hacerlo. Gracias.
Muchísimas gracias para todo. Antes de terminar, hay un momento importante, os pido un minuto de silencio, muy importante. Quiero agradecer a Álvaro Arbelo por haber tenido la idea de organizar este debate, por habernos invitado y por hacer de esa fundación de Caja Canaria un lugar en el que la palabra libre puede circular democráticamente. Puedes hablar si quieres un medio minuto, como le dices.